Hola a todos, muchas gracias por venir. Bienvenidos a Matadero 1, a la presentación de Cuentos desde la Puerta del Infierno de Luis García. En primer lugar, ¿se nos oye bien? ¿Los que están por allí? Vale. Si alguien no oye bien, que lo haga saber, que cogemos los micrófonos. Siempre preferimos hacerlo sin micrófono, porque queda como más natural y no nos pantoja, pero si alguien no escucha, ya lo podemos. Bueno, a mí la verdad es que ya en la librería vamos a cumplir un año, este sábado abierto. Por cierto, aprovecho para decir que vamos a hacer una fiesta el sábado aquí, y estéis todos invitados a comer poco, beber mucho y leer todo lo que se pueda. Y como decía, a partir de las 6. Y faltaba eso, ¿eh? Bueno, pero puede estar viendo gente todo el día, que lo vamos a recibir. Y decía que la verdad es que a mí esta librería no me deja de dar alegrías y sorpresas, y la presentación de hoy para mí pues es muy especial. Yo estoy muy encantada de presentar a Luis García, aparte de porque es uno de mis grandes amigos en la vida. Todavía estamos recordando ahora que fue testigo de nuestra boda. Ese es un motivo, el hecho de que seamos amigos. La amistad probablemente, ese amor tan grande. Pero otro de los motivos es porque es una de las personas que más sabe y ama la literatura que yo conozco. Mira que conozco gente. Y ese es un motivo también de peso. Y el tercer motivo también de peso es que, gracias a Luis, en parte yo soy la escritora que soy hoy en día. Y en parte es por él. O sea que mucho te debo, parte de mi carrera, gracias a tu aliento y a tus consejos, ¿no? Fuiste el pedestal de mi estatua literaria y aquí seguimos. Por lo cual, entenderéis que para mí esta velada es muy emocionante. Y no solamente por Luis, que también, sino por Eugenia, a la cual hacía mucho que no veía. Eugenia Rico, fantástica escritora asturiana que ha volado rauda y veloz. ¿Desde dónde venías, Eugenia? Bueno, anterior de Venecia, pero luego yo estaba en la famosa Dana. Lo que pasa es que la salté porque no se puede pasar en tren, pasé en avión a Madrid y luego aquí. Pero bueno, yo vengo desde lugares lejanos para llegar a casa, porque los trenes somos como el salmón. Por lejos que vayamos, siempre volvemos. Y venimos a oír el canto del cuerno, ¿no? de los amigos. Y además, Eugenia, perdonad, catarro, también un poco de emoción para negarlo. Y además Eugenia ha hecho el prólogo del libro de Luis, un prólogo maravilloso, con el que yo estoy muy de acuerdo, no solamente por lo que dice de los cuentos y de la prosa de Luis, sino también por lo que habla del género del cuento, que me parece bellísimo. Y yo creo que, Eugenia, que podrías empezar, ya que empiezas en el libro, podrías empezar también en la presentación. Bueno, lo primero, es muy emocionante estar en Oviedo, mi ciudad, que yo estudiaba aquí enfrente, soy tan mayor que era cuando era facultad de Derecho, y muy emocionante estar con Leticia y con Luis. Y ahora diré más de esto, pero para que no nos aburramos, deciros que hay muchas maneras de matar a un hombre, pero una de las más terribles es no dejarle dormir. Se muere no porque no pueda descansar, sino porque no puede soñar. Si torturas a la gente se vuelve loca, se usa como método de tortura. Pensad que cuando a alguien le torturan así, en cuanto incluso sentado, de pie, los jinetes tártaros dormían en sus caballos, inmediatamente se cierran los ojos y los párpados están temblando como mariposas. Esa es la fase REM que está soñando. ¿Y por qué hablo de esto? Porque soñar es contarse el mundo de otra manera. Y la gente se muere antes por la sed de sueños que por la sed de agua, y desde luego por el hambre, porque el hambre de sueños es más fuerte que el hambre de pan. Podemos estar como un mes sin comer y podemos estar un poquito menos, como unos 72 horas sin dormir nada, porque en cuanto duermes un poco te recuperas, que sin soñar. Y lo que necesitamos es contarnos la vida de otra manera, digerir la realidad y convertirla en sueño. ¿Y por qué digo esto? Porque exactamente lo que hace el arte, lo que hace muy especialmente la literatura, pero todos los artes, es contarnos la realidad de otra manera. Por eso cuando fundan un país, yo que sé, se hace independiente Irlanda, lo primero es consagrar a Joyce, porque inmediatamente necesitan sus escritores, sus poetas.
para que cuenten su historia. Algunos artes, como el cine, nos dan hechos. Vamos al cine a ver el sueño de otro, cómo lo escribió otro, ¿no? La literatura siempre existirá, pero con la literatura cada uno sueña su propio sueño. Es decir, Luis o yo, Leticia, ahora os hablaré de los dos porque son grandes escritores, muy emocionante para mí, de verdad, estar aquí con ellos. Lo que hacen es darnos un guión para que tú puedas ser el director. Tú pones la actriz, pones el tempo, pones la música, y por esto siempre existí una de las galerías más bonitas que nunca he visto, y no tenía ni idea. Tenía a Leticia como escritora y se ha hecho librera, que es el oficio más heroico de la literatura, casi más que escritor, porque son los que hacen la última resistencia de los sueños. Los libreros son los últimos que resisten a la barbarie, porque lo que quieren es que tengamos una sociedad de gente que, como no lee, tampoco piensa. Pero como os digo, ¿por qué existirán siempre los libros? Porque con el libro tú eres el guionista, el director, y por eso cuando primero lees el libro y ves la película siempre te gusta más el libro, porque el libro es tu versión. Y cuando ves primero la película y luego lees el libro te gusta más porque ves otras cosas. Es muy emocionante para mí, ahora vuelvo a la parte emocionante, de verdad emocionante. Primero felicitar a la Editorial Trave, que no sé si está por aquí, porque la edición es... Está por aquí, está Esther, Esther saluda. Absolutamente maravillosa. Ay, bravo, y este Esther. dibujo que me encanta, que no sé de quién es, y Cuentos de la Puerta al Infierno, toda la literatura, aparte de ser un sueño que se cuenta a sí mismo, un sueño con los ojos abiertos, es también bajar a los infiernos para rescatar al ser amado, como en la novela de Gilgamesh, ¿no? Pero para mí, toda la literatura, ¿no? Desde que escribí La muerte de Blanca o La muerte de mi hermano, a que conocía a Luis, o sea, es bajar a los infiernos para vencer a la muerte. No somos eternos en los libros. Entonces es un título maravilloso. Estamos en un día muy especial, mágico, porque yo tal día como hoy presenté Aunque somos malditas, que fue una novela muy especial, que lo hicimos con Aute, que ahora estará del otro lado aquí apoyando. Seguramente fue el que me dijo que cogiera el avión y no el tren para que no quedara atrapada en el agua. Y también con Evia. Es el día Samaín, porque tenéis que saber que de Halloween nada. Al menos nosotros los asturianos le deberíamos llamar Samaín, es una tradición celta que completamente cambiada ha tenido un éxito mundial. Me gusta más la versión celta. Y la idea es también la literatura, es la de bajar al infierno, es la de que se rompen las fronteras entre la realidad y lo imaginado. Asturias es un lugar muy especial. Yo he escrito en un post hoy que yo siempre creí que Asturias daría el nuevo Bloomsbury. Yo fui muy amiga de la llamada generación de escritores de León y siempre soñé con una hermandad de escritores de Asturias, que es lo más parecido a lo que tenéis en esta mesa, porque la manera en que aquí es el lugar que más se lee de España. Y durante muchos nuevos años, que yo era pequeña y tal, casi no teníamos escritores desde que... Y yo que soñaba con esta generación de escritores que, como el nórdico y tal, desde la niebla surgiríamos al mundo. ¿Y por qué desde la niebla? Porque la niebla lo que hace es que no sepas los límites entre tu piel y el mundo exterior. Por eso las sanas, por eso los mitos. Entonces, leer un cuento en Asturias es algo muy especial. Como todos queremos ir a Luis y que le haga un cuento, yo le doy muchos elogios. Realmente es un libro maravilloso que os recomiendo que todos compréis y que os firme Luis, porque eso además apoya la literatura, apoya la librería. Pero yo digo en el prólogo, para no leer mi prólogo, que sería muy tal, digo que el cuento es el arte más difícil, bueno, la poesía. Y dice una cosa que no es mía, que es de otro escritor, pero que hace muchos años que lo dijo, que es que la novela, si la literatura es el whisky, pues la poesía sería el whisky solo, el cuento sería el whisky con hielo, la novela sería el whisky con agua. Pero los relatos, como los maravillosos relatos de Luis, que ahora comentaré un poquito, son una de las maneras más altas de la literatura. Al principio llegó un señor, que no sé dónde está ahora, que dijo que le encantaba el relato. Y yo le dije, pues qué buen lector es usted, porque el buen lector es lector de relatos. Al contrario de lo que parece, cuanto más comercial la literatura, más páginas quieren, ¿no? La literatura no va al peso. En un buen cuento hay tanta literatura como en las obras completas de Ken Follett, ¿no? Entonces es maravilloso que estéis aquí tanta gente para la presentación del libro, maravilloso. Deciros eso, que yo dije que el buen cuento es como una flecha que da en el blanco, y si no da en blanco es un cuento fallido. Esto es que, por ejemplo, en una novela, hay grandes novelas que tienen partes fallidas. Esto no es posible en un cuento. Por ejemplo, Bajo el volcán es una gran novela, pero no es, el cuento exige la perfección, casi más que la poesía, porque la poesía
se puede salvar por una imagen. Pero el cuento es como eso, lanzar una flecha y tiene que llegar al blanco. Hay muchas cosas, ahora vamos a hablar de Luis, ¿vale? Esto es hablar literatura, cuento, Luis. Entonces, para mí primero es muy especial, bueno, primero Leticia, tanto Leticia como Luis, los conocemos hace muchos años, son varios escritores. Luis, que dice que ya no lo hace, es un gran crítico literario, que sabe mucho de literatura y son gente muy importante en mi vida, o sea que es de verdad muy emocionante. Luis es una gran persona, todos los que lo conocen lo saben, pero es también, como ha dicho Leticia, una de las personas que conozco que más sabe de literatura, y a veces cuando la gente sabe tanto, no se atreve a lanzarse. Entonces, tenemos que darnos la enhorabuena a todos de que Luis haya publicado, no escrito, sino publicado este libro. Y bueno, es una persona muy especial en mi vida y en mi literatura. Yo tengo un hermano que se murió a los 16 años y lo conocía, y sobre todo, yo sé que soy escritora por Luis, o sobre todo soy escritora por la madre de Luis. Creo que una vez escribí una cosa, ¿no? De la madre de Luis, que se llama Nelina, y en aquella casa maravillosa que tenía Luis, que había libros por todas partes. Yo no, yo tenía una casa que había 2 libros en mi casa. Uno era, lo recuerdo, uno era sobre la contaminación y el otro era sobre los campos de concentración de la Guerra Mundial. No sé cómo han llegado y lo recuerdas, son recuerdos terribles, porque uno estaba lleno de fotos como verdes que se leen como extraterrestres que eran, y el otro era como los campos. Pero gracias a Luis y a su madre, yo entré en ese mundo, en ese paraíso de los libros. Entonces, este es el paraíso al que Luis os va a hacer entrar, si os adentráis, que es de entrar, en el maravilloso libro. Voy a comentar, ya que me tomé en el prólogo, que tardé mucho en escribir porque soy una escritora muy lenta, yo ahora acabo una novela que llevo 10 años, comentar un poquito los cuentos, aunque lo que tenéis que hacer que no os voy a hacer spoiler. Solamente deciros, por ejemplo, el cuento de la ola, que es un gran cuento, que es el cuento de hoy. O sea, es que yo siempre digo que la verdadera literatura, todo lo que yo escribo, o está sucediendo, o ha sucedido o va a suceder, porque el verdadero escritor es un medium que se pone en contacto con esto que Jung llamaba el inconsciente colectivo. Entonces aquí escribe la ola, cuento profético, maravilloso, la pena máxima, que no es un cuento de fútbol, sino de la vida. Bueno, me encanta el de Demetrio, que quiere ver el mar, que es uno de los mejores, ¿verdad? Bueno, es un libro maravilloso, la papiroflexia, un cuento kafkiano, y yo creo que más que hablaros yo, porque no habéis venido para hablar a Luis, y si no quiere hablar, podemos hacer como en América, que la gente lee sus cuentos, ¿no? No, Luis va a hablar. Va a hablar, Luis va a hablar, aunque sea el último que haga. Pero... A mí me encanta de Estados Unidos porque la gente no habla, no dice nada, dice buenos días, se pone a leer. Y me gustaría que pasase en España, porque claro, cuando tú lees en voz alta, yo siempre corrijo en voz alta. Todo lo bueno suena mejor y todo lo malo suena mucho peor. Entonces, bueno, es un día maravilloso, emocionante, y que estéis tantos aquí para compartirlos, pero lo que queréis hablar es a Luis. Y entonces, aunque seamos malditas, que es un nombre, le vamos a escuchar y le vamos a, como siempre digo, lo mejor que puedes hacer para un escritor, si está vivo, comprarle el libro. Si está muerto, leerle el libro, pero lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos también, en este momento, leer un libro es más revolucionario que fumar un porro. Y bueno, yo siempre me gusta contar una historia de Mozart, que viene para hoy, que es que Mozart estaba un día en Salzburgo y estaba haciendo en aquel momento los artistas eran como unos criados de lujo, no había tele, no había series, entonces estaba con un vizconde que tiene un gran palacio y que como los dueños de Mercadona que mandaban a sus trabajadores a trabajar en la Dana, pues él tenía ahí a la gente que subía los impuestos para pagar el carruaje, para pagar a Mozart, y el vizconde estaba haciéndose como que sabía de música, pero no sabía, pero Mozart tenía que tener infinita paciencia porque tenía muchas deudas que pagar. Y de repente, en los grandes ventanales, sobre la grava, las botas empezaron a oír pisadas y eran los campesinos y venían gritando: tenemos hambre, queremos comer. Entonces el vizconde así levantó su pequeño dedo, el dedo snob, y dijo: pero ¿se da cuenta usted que esta gente nunca podrá apreciar su arte? Cuando el mundo sea de ellos, esto sea terrible. Y entonces Mozart, totalmente apenado, porque ya había gastado todo el dinero que le iba a pagar el vizconde en su imaginación, dijo: pues yo lo siento mucho porque mi música es para esta gente.
Y dicen que en el museo que está ahí cerca de Salzburgo se conservan estas páginas mojadas por la lluvia, y lo que ocurre es que hoy en día, no sé, a lo mejor aquí hay muchos descendientes de Vizconde, pero yo seguro que yo no, yo soy descendiente más bien de la gente que venía pidiendo el pan. Entonces, hoy en día se escucha Mozart en la radio, en los ascensores, en los metros, y su música es para toda esta gente. Entonces yo creo que la buena literatura, aunque empiece con gente tan maravillosa como vosotros en un pequeño salón, al final es para toda la gente, incluso la que no puede leer, incluso la que no tiene dinero para leer. Yo hacía una campaña de mandar libros a Guinea Ecuatorial que hablan español, entonces hoy mi música es para vosotros, pero sobre todo hoy venimos aquí a disfrutar de la música de Luis García, al que sin más preámbulos y con un gran aplauso paso la palabra. Espera un momento, Luis. Es que veo que hay gente de pie, pero hay sillas ahí en aquel cuarto del fondo. Hay sillas, cogedlas y colocadlas. Si no queréis medias. ¿Vale? No sufráis de pie. Ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, lo primero, porque a mí me abruman estas cosas. No me gustan. Yo tengo mucho pánico escénico a enseñar la oreja. Prefiero escribir en soledad y que quede todo para mí. Bueno, pues no sé qué deciros después de todo lo que cuenta tanto Leticia como Eugenia, porque claro, tantos parabienes uno ya tendrá que oyéndoselos. Y es muy malo creerse estos parabienes, porque entonces dejas de escribir. Yo antes me preguntaba uno de vosotros, ¿por qué el título? Bueno, yo siempre digo así un poco en plan de, bueno, a mi favor, en contra, mejor dicho, que lo mejor de este libro es el título y la portada. Después, el interior, sois vosotros quienes tenéis que decir si os gusta, si no os gusta. ¿Por qué el título? Pues cuando este libro de relatos iba a llamar en un principio Cuentos Peregrinos. Un escritor, no sé si fuiste tú, Leticia, ¿quién fue? Me dijo que Cuentos Peregrinos, después de que Gabriel García Márquez escribiese sus 10 cuentos peregrinos, pues no podía, efectivamente, era algo. Entonces empezó a darle vueltas y al final surgió el título de Cuentos desde la boca del infierno. Muy sabiamente a la editora le gustó el título, pero dijo, ¿por qué no cambiamos Boca del Infierno por Puerta del Infierno? Y acertó, fue un acierto. En relación al título, pues tendría la portada, y buscamos una portada, hizo una gran labor editorial con la portada, y después, una vez que ya estaba el título y estaba la portada, te das cuenta que en realidad los relatos, todos los relatos, tienen una pequeña rendija que conduce al infierno. Todos o empiezan en esa rendija que va hacia el infierno o terminan en esa rendija que va al infierno. Tanto La Ola, que es un cuento dramático, al cual yo le tengo mucho cariño, porque me costó muchas revisiones y muchas correcciones, como otros cuentos que hay por aquí. En fin, todos tienen todos aluden al Apocalipsis, el de la televisión, el que ve a la novia que aparece en televisión, el cine. Son todos cuentos que de alguna forma aluden al infierno, aluden a ese mundo onírico, fantasmoso, que todos de alguna manera tememos, pero a la vez queremos. No, pero es que los que no aluden a ese infierno fantasmagórico aluden a un infierno real también. Cierto, es verdad, también. O sea, porque... Es una forma de estigmatizar tus miedos también, cuando lo llevas al relato, ¿no? Decía, al hilo de todo esto, decía Juanjo Millás que a él le costaba mucho elegir el título de un libro. Una vez lo contaba aquí en la Facultad de Oviedo, en Filología. Y concretamente fue cuando publicó el desorden de tu nombre, pues decía que no encontraba el título para el libro, y ese título se lo había ganado Alejandro Gándara en una partida de póker. Jugando al póker, pues se le ganó el título que tenía Gándara para una novela suya, se la ganó y se lo quedó Juanjo Millás. No fue exactamente así, pero me gusta contar esta anécdota porque el título es tan importante y tan difícil como los relatos, como el libro mismo. Después vienen los cuentos. Bueno, pues los cuentos los hay de todo tipo. Hay cuentos más oníricos, hay cuentos que son más personales, a lo mejor hay cuentos más cinematográficos también.
Está el cine, siempre está ahí presente, tanto en películas o el cine Rossi, uno de los relatos que más me gustan también. Un par de ellos están en el cine Roxy. Sí, un par. Es que todos estos cuentos, además, efectivamente, el cine Rossi aparecen dos cuentos. En uno de ellos como protagonista y en otro de alguna forma soterrada. ¿Qué sucede con los cuentos de la Puerta del Infierno? Que todos están unidos por ese famoso, por ese hilo invisible rojo que dicen los japoneses, que une a las personas con las cuales tienes cariño, te sientes de alguna forma identificado. Bueno, pues ese pequeño hilo rojo une diferentes cuentos del libro. Y dejo al lector que busque esos pequeños guiños que hay entre unos relatos y otros. La ola, por ejemplo, aparece como protagonista en un relato y aparece colateralmente cuando se habla de aquella gran ola que llegó al pueblo de Jaro, en otro relato. No sé cuál. Que se llevó hasta los muertos del cementerio. Ese es en la ola cuando es el protagonista. Ese cuento a mí me gusta mucho. Le tengo especial cariño. Yo también. Tengo especial cariño. Un cuento muy bueno. Pues no sé, yo la verdad es que no soy mucho de hablar, no... Pues no te preocupes que entonces yo te pregunto Vale, bien. y tú me contestas. Porque, a ver, siempre ocurre que cuando un amigo escribe un libro y te lo tienes que leer o lo quieres leer, siempre vas con mucho miedo porque dices, ostras, si no me gusta, qué horror, qué desilusión, ¿qué digo? ¿Y qué hago? Y yo siempre leo los libros de mis amigos con mucho miedo. Pero yo el de Luis no sé si es que ya estoy en una temporada de mi vida un poco extraña, pero no me sucedía eso. Yo lo tenía ahí y yo estaba esperando con total calma a leerlo. Y cuando lo leí, bueno, me encantó, pero me encantó, o sea, me sorprendió y me encantó meterme en tu mundo, Luis. Y yo te decía, y yo le mandé un mensaje diciendo, he hecho de menos haber tirado la mañana de casa y tener una ducha. Sí. Y me dice, no entiendo qué relación hay entre mis cuentos y la bañera. Digo yo, porque es que esto es uno de esos libros que a mí me gusta leer en la bañera. Ese disfrute que te lleva a un mundo muy particular y muy íntimo y tuyo y yo lo disfruté. Yo lo disfruté muchísimo. Además, yo estoy harta de la modernidad, lo digo totalmente en serio, y hay un toque clásico, y hay un toque homenaje, y hay un toque Bogart, y hay un toque sesentero, y hay un toque de cuidados del lenguaje, y hay un toque de cómo habla la gente, que me resultó tan reconfortante meterme ahí, ¿no? En ese mundo en el que no hay tanto ruido, me pareció prodigioso. Pero bueno, en vez de hablar de mí, te voy a preguntar. Luis, para aquellos que no lo sepan, es un gran fan de Juan Rulfo, ¿no? Comala es uno de sus grandes referentes. Comala, esa ciudad de Pedro Páramo, esa ciudad de los muertos, ¿no? No se sabe si están muertos o vivos y por aquí van a desfilar bastante. De hecho, el último cuento, hay dos personas que van a buscar un pueblo que puede existir o puede no, que se llama Comala, y Tiagras. Ese es un cuento fantástico. Y voy a leer el epígrafe, uno de los epígrafes, tienes dos, que ha puesto Luis. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas. Y es que estos son los ojos de Luis, están aquí totalmente. Pero a mí, más que a Juan Rulfo, a mí, y te lo digo en serio, que dirás que estás obsesionada, pero no. A mí me ha recordado muchísimo estos cuentos a Augusto Monterroso. Te lo digo en serio. Por la extensión, sí, porque todos ellos son unos cuentos muy cortos, pero también por el humor, por la ironía, por esa cosa cervantina de buscar la lucha social, ¿no? De alguna manera, incluso el ritmo, el gusto por la palabra, que también está, y sobre todo también pues esos personajes tan monterroseanos que le gustan a él y te gustan a ti, que son los personajes excéntricos, alocados, que van inundando un poco tus páginas, ¿no? Háblanos un poco de ellos, por ejemplo de Sebastián Calleja, un hombre que se presenta como Calleja
o colleja, Colleja o colleja. pero que se presenta como Leo, es Leo y daltónico. Y esto es algo que define su personalidad total. ¿Cómo son todos estos personajes que nos vas poblando, Luis? Bueno, la verdad que yo a veces pienso que he visto todo el libro, no olvido. Aunque sí que es verdad que reconozco el título, pero no me reconozco yo escribiendo. Yo, claro, yo soy un escritor, soy un escritor, me parece un poco soberbio, no me gusta hablar así, pero soy alguien que escribe de una forma lenta, sosegada y que cuido mucho las palabras, es cierto, mucho el lenguaje. Y aún así todo, la editora se encarga de corregir mucho y decir, ¿por qué no haces una nueva corrección y quitas estos guiños? Y es verdad, cometo a veces muchos errores de muchos guiños y tal. Bien, tú dices que te recuerda más a Augusto Monterroso. Bueno, Augusto Monterroso tú y yo sabemos que está ahí presente en nuestra vida, sobre todo en la tuya, tienes un libro sobre él. Sí, pero... Bueno, yo cuando fui a ver su biblioteca, que fui contigo, me llevaste tú, que todavía ayer apareció la foto que tengo con el premio Príncipe de Asturias. Hombre, es que cuando uno está cerca de un premio Príncipe de Asturias de las Letras, ¿qué hace? Fotografiarse con él. Es bueno, tengo una anécdota muy divertida. Cuando saqué esa foto, la colgué en Facebook y puse, por fin me dieron el Príncipe de Asturias. Y había gente que me felicitaba. Yo no sé si me felicitaba, estoy diciendo, calla tonto, o diciendo, joder, qué bien, menos mal y tal. Y yo, claro, la he hecho, porque es que dice la gente. Bueno. No, yo no, fíjate, posiblemente los críticos literarios ven más sobre una obra que el autor mismo. Yo tengo esa experiencia como cuando hacía crítica literaria en diferentes medios, que muchas veces los autores me decían, oye Luis, pues fíjate, yo no lo escribí con ese ánimo y sin embargo, después de leer tu crítica y releo el libro y me doy cuenta que sí, que tienes razón, que hay cosas que yo no veo, pero que ahora las veo. Bueno, pues no sé, a lo mejor hay algo de Monterroso posiblemente. Yo soy un lector de cuentos, sobre todo, de relatos, desde hace, no sé, desde toda la vida, desde hace 40 años. Yo soy un lector de cuentos, de relatos, que empezó, como todos los lectores de relatos, empiezan leyendo a los clásicos del boom, a Márquez, a toda esta gente de Fuentes, a Vargas Llosa, a todos estos, hasta que de repente llegas por supuesto, llegas a Pedro Páramo, llegas a Juan Rulfo, y su Pedro Páramo, como un principio no se llamaba Pedro Páramo, la novela. La primera edición de la novela tenía otro nombre, que lo iba a apuntar, y lo iba a traer porque tengo el facsímil de esa primera edición, estaba en México, con el nombre original. Hombre, no me digas que no lo vas a decir. No lo sé, no recuerdo el nombre. Cago en la leche, Seguro que tú lo sabes. ¡No lo sé! Pues ya te lo mandaré, ya te mandaré una foto de esa página, de la primera página, que es, no vine con mala a buscar, no, vine a, y que es un nombre curioso, un nombre muy raro. Y debe ser que después la editorial Fondo de Cultura Económica, o quien fuese, le dijo, oye, cambia el nombre del pueblo, que así no... Bueno, es que a veces los editores hacen cosas bien, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, no, casi siempre. Mira cómo se nota que está la tuya, que yo... Casi siempre corrigen un toque que te deben hacer. Bueno, yo soy hasta que llegas a Juan Rulfo, o hasta que llegas, por ejemplo, yo conocí a Juan Rulfo, o sea, ya la primera vez que leí a Juan Rulfo fue cuando le dieron el Príncipe de Asturias. Yo no conocía a Juan Rulfo, no había leído nada de él. Y de repente, no sé si fuiste, ¿quién fue? Me dice, pero tú no leíste a Juan Rulfo. Y yo, no. Y dice, pues lee esto de Gabriel García Márquez y tal, porque en aquella ocasión cuando vino a recibir el premio Príncipe de Asturias, vino Gabriel García Márquez a Oviedo solo para estar con su amigo Juan Rulfo, porque la obra literaria del Juan de Gabriel Márquez se basa, dice que es escritor gracias a Juan Rulfo. Bueno, pues yo conocí después a Juan Rulfo y a partir de ahí pues vas tirando el hilo y te vas abriendo a los cuentistas ingleses, a los grandes cuentistas americanos, a Faulkner, que tiene muchos cuentos, Hemingway, y a los españoles, por supuesto. En España hay grandes cuentistas, hay una nómina de autores de relato corto que es encomiable, que si fuesen nacido en otro país estarían, vamos, desde Luis Mateo Díez, desde los leoneses, Luis Mateo Díez, Merino, Aparicio, hasta, bueno, pues no sé, incluso Miguel Delibes o Cristina Fernández Cubas. Cristina Fernández Cubas me parece que con ser una escritora de relato largo tiene el cuento corto más hermoso de la literatura española, que es El viaje, que es un cuento sobre un convento, sobre un convento de clausura, en donde una monja quiere viajar y salir al exterior del convento. Entonces al final la madre superior le permite que salga al exterior del convento, y cuando sale del convento y le cierra la puerta, da 2 pasos, mira hacia atrás y dice, bueno, ya está, se acabó el viaje, ya lo vi todo.
Ya había el mundo que quería ver. Claro. Ah, me vuelvo dentro. Básicamente ese es el relato. Y es un cuento maravilloso. De nada, de 5 o 6 líneas, 7 líneas. No sé si os estáis dando cuenta que habla un crítico literario, pero el escritor se calla. O sea, Te voy a disentir de ti porque me gusta más un cuento de Ana María Matute, por citar a escritoras que la conocí, un cuento que tiene, que ahora no me acuerdo el título, pero es del niño que, sí, es el niño que una noche se hace hombre, porque dice, el niño, es cortísimo, es menos un párrafo, dice, algo así, estoy citando, al niño de repente le dijeron que su amigo se había muerto. Esa noche no pudo dormir, cogió esos juguetes, los soldaditos de plomo, las canicas, todas las cosas con las que había jugado con el amigo, y le parecieron cosas tontas de niño. Y por la mañana el niño se levantó, los tiró a la basura y el niño se había convertido en un hombre. Lo estoy contando de memoria mucho mejor, pero me parece es como un párrafo, me parece también. Pues sí, ya lo buscaré, ya lo buscaré. Es un cuento muy bueno. Yo siempre había un escritor, y es que tampoco sé quién es, iba a buscar este tipo de notas para luego decirlas, no lo hice. Preferí, dije, bueno, voy a hablar sin... No, pero tienes que hablar de tu obra, ahora voy a tratar. Oye, ahora que estamos hablando de literatura sudamericana, hay un cuento, soy horrible para los títulos de los cuentos, pero el cuento del dentista de la selva. Ah, sí. Es un cuento que remite mucho a Sudamérica, es un cuento que remite mucho a García Márquez, a esa selva, pero a mí, igual no tiene nada que ver, pero a mí me recordó, o pensé que había salido de ahí, probablemente no, pero a un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda, porque el protagonista de este cuento, que cuenta Luis, es un dentista, al que llaman el doctor, porque él es dentista, pero ya sabéis que antes los dentistas, bueno, lo hacían todo, curaban hasta la gripe, que va muy de vez en cuando a curar, se introduce en la selva a curar, y en el dentista, y es la historia de este hombre. Y en el viejo que leía novelas de amor ocurría lo mismo. Llegaba este hombre que era el dentista, el buen hombre, y el que le traía los libros, las novelas de amor a esto. Y yo siempre me pregunté, oye, ¿qué figura esta del dentista? ¿No tendría una historia dentro de sí? Y cuando me encontré con tu libro, digo yo, coño, pues a ver si iba a escribió la historia del dentista. Pues mira, pues, era otro dentista. No sé, puede ser que a lo mejor inconscientemente, porque un viejo que leía historias de amor, no sé, lo habré leído 3 veces por lo menos, o 4. Era dentista. Es un cuento maravilloso, de lo mejor que escribió García Márquez, perdón, Sepúlveda, sí, maravilloso. De lo mejor que escribió. Pero bueno, es posible que a lo mejor inconscientemente, sabes que su consciente juega estas pasadas y a veces te introduce personajes que leíste en alguna novela y no te acuerdas de ellos. Pero era Recuerda que está el inconsciente colectivo, donde están todas las historias. Pero bueno, porque Luis Sepúlveda, que era muy amigo, sobre todo mío, cruzamos, recuerdo un viaje a Chiloé, y una cosa increíble que me pasó a mí, Sepúlveda es como un dios en Italia, en España, ¿no? Y estaba yo en Ítaca, que es una isla muy pequeña, que es toda comunista, pero estaba un señor, o sea, estaba la pandemia, cuando se muere Sepúlveda, estoy yo sentada en un sitio remoto, en unas piedras, y viene un señor que yo no conocía de nada, que estaba lavando como unas tripas de pescado, y yo me llega a la vez por el móvil la muerte de Sepúlveda, y este señor, que es un señor griego, me dice en inglés, ha muerto el compañero de Holanda, Luis Sepúlveda, el que escribió un viejo que leía Piedras de Amor, y me llevó en ese momento, y es estos momentos que percibes la magia, porque para mí la literatura es una religión, la magia que verdaderamente sobrepasa a los escritores, sobrepasa a los libros, la magia de la literatura. Fue una cosa increíble porque a la vez me enteré y Sepúlveda es un escritor que aprecio mucho, muy amigo, o sea que creo que aquí tenemos, como el Club de los Poetas Muertos, tenemos a todos los escritores, pero un viejo que leía novelas de amor bebe de Rulfo, aunque es a través de García Márquez, es una opinión personal. Es una historia muy bonita, la que puede ser porque un viejo que leía novelas de amor se publicó una editorial muy pequeña, a lo mejor tú sabes más como de Alicante, o algo así, una editorial muy pequeña, la primera edición, hasta que lo lee una gente alemana, no sé muy bien porque era muy amiga de Sepúlveda, hasta que lo lee una gente alemana y fue desde Alemania, que luego en Italia yo creo que nunca fue apreciado. Pero a ti te suena la historia porque ahí está Melquiades, el que está detrás de un viejo que leía novelas de amor es Melquiades,
como dice, cuando mi padre me llevó a conocer el hielo, cuando los gitanos, viene Melquíades, esta cosa de esta persona maravillosa que viene de la Edad Media, que de verdad llegaban quitando las muelas, arreglando con ungüentos que también están, aunque estamos malditas. Entonces, como una tradición que recorre la literatura, lo que tú recoges. Así que yo le voy a hacer una pregunta al Luis, que está ahí. Preguntas las tengo. Uy, ¿por qué? No. Pues esa como, oye, pues Dime. más fuego amigo que el mío. Esto es para... no, porque estamos todo el rato entre el crítico y el escritor. ¿Cuál estás más a gusto? ¿En qué campo me muevo mucho mejor? Me movía mucho mejor en el de la crítica literaria. Pero cuando dices te movías, porque era Porque el ahora... escritor asesinado de crítico. No, hace tiempo que la abandoné. La abandoné hace tiempo. Es que no me encuentro a gusto ya en la crítica literaria. No estoy a gusto. Porque cuando no estás a gusto haciendo algo, cuando empiezas a hacer... Una vez me decía otro escritor, que tampoco sé quién me lo decía, me decía, mira Luis, cuando empiezas a leer por obligación y dejas de leer por pasión, se acabó, ya dejas de amar la literatura. Y fue lo que me pasó con la crítica literaria. Te enviaban libros, los editoriales, para hacer la crítica, y claro, si un libro no te gustaba, pues alguna vez pues lo decías el porqueta, pero luego me di cuenta que si no me gusta un libro lo quito y voy a otro. ¿A qué voy a decir que este libro es muy malo, que no lo compre nadie? No, creo que no se lo merece el autor. Pero ya no hay críticos así, además, ¿te acuerdas de Conte, las épocas, el mismo Ignacio Echevarría, pero ya no está. Está cultural, pero ya los críticos ya no hay estos críticos tremendos que quitan un libro, ¿no? Ya no hay una nueva generación de críticos, yo la verdad que sigo poco la crítica literaria actual. Clarín era crítico, eso te pregunto. Y bueno, y cobraba aquí sus... En esta misma casa. En Ojanguren, las cobraba a través de Ojanguren, le mandábamos ciertos postales a Madrid. Esto ya es un apunte. Bueno, esto es maravilloso porque es que estamos aquí en Ojanguren, que es un templo, y encima yo no sabía que estaba Leticia detrás, y que sabía que últimamente era referente literario, porque o sea, que me llamó la Leticia, pero no sabía que hasta tiene que ver con Clarín. O sea, esto ya es la magia de Chamaín total. Hay que hacer un conjuro. Pero en este edificio no, ¿verdad? Le tiene la antigua sede de Ojanguren, ¿no? Es que no tengo claro si era este o era... O era el... La vieja, la de y hablando de Chamaín y hablando de magia, hace mucha gracia porque muchos de tus cuentos son una invitación al otro lado. Sí. Te van colando poco a poco con la magia y vamos colando fantasmas, vamos colando sucedimientos extraños, locuras, incluso, y todo empieza de una forma muy cotidiana. Nunca sabes cuando empiezas a leer un cuento tuyo, bueno, salvo el Apocalipsis, pero nunca sabes a dónde te va a deparar, si te va a deparar para este lado o para este, porque incluso el cuento de un niño que lo que quiere tener es sarampión, porque le han dicho, tú nunca tendrás sarampión, y he dicho, pues yo quiero pillar una vez el sarampión. Un cuento que parece inofensivo, no sabes hacia dónde va a ir. Entonces vienes de este lado y se cuela de una forma muy natural lo mágico en la vida, digamos, ¿no? Sí, pero sí es cierto, pero bueno, me gusta jugar en esa línea, me muevo a gusto en esa línea, pero sin pasarla, quiero decir, sin que sea gótica, ¿no? Sin que sea onírica, Sí. sin que sea... Es como muy natural. Sin que sea muy de Halloween, no. Sí, es una línea muy difusa, que se puede volcar hacia un lado o hacia otro, y yo generalmente me quedo en la línea, pero más hacia el lado onírico, ¿no? Y luego hay cuentos, como decíamos, que eran, aparte de ser muy realistas, son una crítica social bárbara. Eugenia en el prólogo hace referencia a papiroflexia, dice que es kafkiano, y es totalmente kafkiano, porque es tan surreal como real. Quiero decir, es una situación que dices, es una retratación absurda, pero sin embargo se da constantemente. Y para mí es una metáfora magnífica de lo que es la sociedad de consumo y de lo que es cómo se trabaja en una empresa en cinco páginas, ¿no? Ese cuento tiene, el punto de partida de ese cuento es muy curioso, porque yo recuerdo cuando leía
tebeos en la infancia, los tebeos de Pulgarcito o de Zipizape, no sé, había un personaje, es que tampoco recuerdo exactamente si era Pantuflo, el padre de Zipizape, quién era, que en la oficina se dedicaba a hacer Pajaritas de papel. Sí. Y eso me quedó muy grabado. Y ese es el punto de partida del relato. Qué curioso. Sí. Ostras, ¿quién era? Es que lo estoy viendo, lo estoy viendo. Sí, además y te he hacía- dicho, y se pajaritas llenaba de la- papel. se llenaba la mesa Y de se pajaritas. llenaba la mesa. ¿Alguien recuerda quién era? Ay. Don Pantuflo, creo, en alguna vez. Creo que En alguna historieta, pero no en todas, pero en algunas, Pero a mí sí. me recordaba mucho a Bartleby escribiendo, porque es otra versión A Bartleby. porque es otra versión de contas el mundo del trabajo. Bueno, claro, este no es un Bartleby, es lo contrario. El Bartleby decide no hacer nada, pero hace un no hacer totalmente productivo. Él lo que hace es un hacer totalmente improductivo. Ya. O sea, pero por eso es como una respuesta, tu cuento es como una respuesta. Me encantó a mí también la reflexa, me gustó mucho. Sí, es un cuento que cuenta, como es divertido, provoca una sonrisa. Es muy El divertido, lector. ¿no? Además, ese hombre, es que llega un jefe a una oficina que lo que se dedica a hacer es papiroflexia. Nada más. Luego, con el tiempo, te das cuenta que ese hombre era un genio. ¿No? Cuando se hace jefe del Era un campo Claro. y los echan a todos. Los echan a todos, que con él, los echan a todos. Y él continúa, él tiene un currículum como haciendo pajaritas que lo contratan allá donde vaya. Claro, porque es muy cómodo tratar a alguien Sí. que hace pajar y no hace nada más. Después eso me parece una genialidad. Es como cuando dicen en política que yo conozco que les dicen, es que no hay que hacer nada, porque entonces no te critican al que no hace nada y van dándote la patada ascendente, y en cambio cuando haces algo el que hace se puede equivocar. Toda la gente Claro. ha hecho cosas, pero también a Jordana Bruna primero lo queman y luego lo hacen la estatua en el mismo sitio que lo queman. Por ese cuento me encanta. Hay varios cuentos que me parecen absolutamente geniales. No sé si me gusta. Pero bueno, el libro ya se sabe que me gustó mucho, pero este de Papiroflexia me parece súper genial y yo lo haría una lectura conjunta con Bartleby. Lo contrario de Bartleby es como el adaptado, ¿no? Sí. El adaptador, que no hace nada, el adaptarse a hacer nada. No, sí, porque claro, Es porque es genial, sí. impecable, ¿no? No tengo que estar, es impecable, no tengo que Mira, estar ningún problema. A mí hay muchos cuentos que me gustaron mucho. A los del cine Roxy les tengo un especial cariño. Además, como yo te asocio mucho al cine Roxy, bueno, eso da igual. Me gustaron mucho los personajes excéntricos. Me gustó mucho el de la vecina, pero yo creo que mi preferido es uno que me... O sea, yo creo que, no sé si es el más corto o de los más cortos del cuento, pero es que me parece que en tan poco resumes tan bien una historia y una situación que es la del abuelo. Ah, la de la ¿no? barba. La historia de ese hombre me pareció tan emocionante que yo desde ahora creo que cada vez que pare en un pueblo también iré a la iglesia a mirar si tiene dibujado el abecedario y los números del 0 al 9 en algún Sí. sitio. Esa historia tiene una historia también. ¿Qué se diría? Mi abuelo era de Quintanilla de la Mata, era de Burgos. Mi abuelo fue uno de los del exilio del interior, los que Franco mandó de la España profunda a trabajar en las fábricas de Asturias y de Galicia, etc. Y un tío mío de Madrid siempre me contó la historia de mi abuelo. Me contaba que mi abuelo era una persona muy culta, muy leída, no tenía estudios, pero una persona muy leída. Y le gustaba mucho el teatro, era socialista. Y un día me contaban la historia de que mi abuelo, cuando acababa la misa, reunía a los niños en el pórtico de la iglesia y pintaba el alfabeto de la A a la Z y los números del 0 al 9 y les enseñaba a leer y les enseñaba, bueno, pues, a contar, les enseñaba a sumar, etc. Esa es la historia real. Cuando mi hermano fue a Quintanilla de la Mata, pues no estaba, evidentemente, no estaban los dibujos. Nunca supimos, nunca sabíamos si había algo de cierto o no. Lo que sí nos enteramos años después es que no era en la iglesia, era en otra casa del pueblo donde se juntaba a los niños y los enseñaba con el abecedario pintado o esculpido, no sé cómo estaría,
y les enseñaba a leer, les enseñaba a sumar, a contar, etc. Luego aquello pues lo tiraban, a dejarse. Pero la historia tiene un cierto componente que, bueno, es real. Y así Bien. nació el cuento también. Es como el exilio interior que se llama. Es el interior. Y eso es una maravilla. Además, fijaos, no, mira, si lo tengo aquí. Los inicios de los cuentos también me gustan muchísimo. Bueno, los inicios de los cuentos, Los inicios que haces me gustan siempre se dijo que un cuento un montón. tiene que contener en las palabras del inicio, en una frase, tiene que contener el cuento El entero. cuento. Tiene que ser un tobogán. Un que tobogán te- y en 3, 5, 7, que 9 te- palabras y tiene que los- contar de toda la Los historia. inicios de los cuentos, yo los leería prácticamente todos, ¿no? Y el de mi abuelo empieza así. Un compañero de trabajo ya jubilado, tan entrañable como excéntrico, opinaba que los días 1 y 15 de cada mes la torre de la catedral se movía más de lo habitual, hasta el extremo de inclinarse peligrosamente sobre su base. Esto es un inicio genial. Bueno, No puedes parar. muchas gracias. Papá. Después de esto. ¿Te acuerdas cuál fue el primero de todos ellos que escribiste? Pues estás... Pues no. ¿No? ¿Y de los primeros? La ola. La ola. La ola que dice A ver, hoy cuenta, gana habla de la ola, que gana yo- especial Ya, sí. por desgracia, ¿no? Pues supongo que diciendo eso y con el título ya imagináis un poco de qué va, pero cuéntalo. Además, fíjate, hay varios... Tú repites varios escenarios, ¿no? Sí, porque y la uno ola de ellos, contiene varios y uno de ellos cuentos. es las iglesias. Las iglesias es algo que se repite Sí, sí, en sí. varios de tus cuentos, si te fijas. La ola contiene dos, tres historias separadas por 90 años. Separadas por el tiempo que tarda en pasar Halley por el planeta Tierra, por cercano a la Tierra. Desde que pasa el planeta Halley, desde que volvemos a ver el planeta Halley, no sé cuántos años son, desde el 90. 70 y... 70, bueno, pues 70 y algo. ese periodo de tiempo, entre que pasa el Halley una vez y pasa la segunda vez, se concentra en la historia de la ola. Claro, no vamos a hacer spoiler. Claro. Bueno, a mí me pareció bonito poner eso del cometa, ¿no? Esa referencia que marcase un poco el relato entero, toda la línea del relato. No sé. Pero le tengo especial cariño a ese cuento. ¿Y recuerdas cuál fue el último que escribiste? Joder, así que me mataste. Bueno, no, te debatí igual antes porque tampoco me contestaste. Posiblemente el del abuelo. ¿Sí? Sí. Porque la historia del abuelo, aunque la conocía, aunque es vieja, aunque, o sea, ya lo conocíamos desde hacía muchos años y tal, nunca la había escrito. Había escrito algo sobre ella en alguna ocasión, en algún periódico, cuando hacía mención a ella, cuando hacía una crítica literaria de algo, pues hacía mención a la historia del abuelo, pero nunca la había contado. Pues me parece, yo te digo, maravilloso. Me parece una novela condensada en tres páginas. Hombre, eso sí que es de Monterroso. Monterroso concentra en ¿Ves? cinco palabras ¿Ves? una novela entera, ¿Ves? una novela de 300 páginas. El dinosaurio es una novela. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y ahí acaba. Eso es una novela entera. En sí mismo. Así se escribe también. ¿O no? Y, Siempre es un clásico. Está tan citado. Cuando nos despertamos, el dinosaurio siempre está ahí. Sí, cuando despertamos, o el rinoceronte, o el unicornio, porque luego cada autor cambió el dinosaurio por el animal mitológico que le sí, pero con no que fue se una también identificaba como más. Pero no dinosaurio. funciona también como dinosaurio. No, pero Porque bueno. cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Sí. Había muerto. Sí. Si hubiera sido así, ese el caballo no. El caballo está ahí. El dinosaurio. No, que es el dinosaurio. Tiene que ser. El dinosaurio es como el Malguzo imperfecto. Sí. ¿No? La gaseosa quiso que fuese un unicornio, pero no consiguió. No, Ya no lo Hombre, es consiguió. que a la cosa que me gusta mucho más Monterroso que la Gallosa, aunque no tenga el nombre del trono. Porque Monterroso crea una manera única de contar. Sí, de una manera Y la Gallosa es un escritor que hace muy bien lo que hace. ¿Ves la diferencia? La gaseosa Monterroso quedó escuela. Exactamente. Escuela. Es Igual maravilloso. que Y para el Rufo. cuento. Hombre, si Igual que Rufo. desmerece Sí la que es cierto, gaseosa, sin Bueno, desmerecer la gaseosa. Sí. no. Bueno, yo la gaseosa me quedo con los hasta que, no sé, los primeros. Bueno, pero es que con Después ya 40 no me interesa años, nada lo que con escribe. 40 años Vargas Llosa ya lo había hecho, ya había escrito Sí, todo, yo creo ¿eh? que he escrito todo lo que tenía que O escribir. sea, es Porque una el resto ya maravilla, es- es que Sí, yo pero- tengo 44 y veo lo que escribió Vargas Llosa y con eso le valía, ya le hubiera valido el Nobel, porque Pues es que tenemos vamos... a Baudelaire, ¿no? Que lo escribe todo hasta en tempranísima edad, pero
Lo que pasa con Vargas Llosa, por ejemplo, Vargas Llosa es un escritor que es muy buena influencia para un escritor, porque lo que tiene es una técnica depurada. García Márquez, que a mí me parece más grande, es un escritor que si te has influido por él te asesina, porque tiene un estilo tan propio que se te nota demasiado. Monterroso crea escuela, pero su escuela lo mismo, no le llega. En cambio, Vargas Llosa, aparte que tiene cartas a un joven novelista, es un autor recomendable, porque digamos que de su imitación solo puedes llegar a un estilo propio. De la imitación de García Márquez ya te puedes ir tirando por la ventana. Y una época que leía manuscritos para editoriales, que es por cierto algo muy ingrato, pues todo el mundo, en una época todo el mundo escribía de manera de Vargas Llosa, y digo de Vargas Llosa, de García Márquez, y eso es tremendo. Respecto de los 44 años, yo creo que los 44 años de antes y los de ahora no eran lo mismo, porque antes a los 44 años la persona ya estaba y bueno, esta gente que triunfó tan, es verdad lo que dices, pero esta gente que triunfó tan joven, pero tiene 40 años, García Márquez cuando escribe 100 años de soledad. Esa es una impresión. Me parece, 43. Sí, no, porque tarda bastante rato, es un viaje que él hace a vender la casa de su abuela, Fracataca. Pero bueno, claro que voy, que es muy bonito, ¿ves? Como estamos en una maravillosa tertulia literaria, porque esta gente sabe tanto, es un verdadero placer. Pero lo que me gustó a mí de Luis, que lo digo en el prólogo, es que él también inicia un mundo propio. O sea, tú no tienes que escribir ni como Monterroso, ni como Carver, ni como tal. En arte plástico es más claro, pero en la literatura para mí es lo mismo. Lo que tienes que tener es un mundo propio y contar algo desde un punto de vista propio. Esto parece casi imposible, porque yo tenía sobre el escritorio una cita que estaba en un templo egipcio que ponía: me gustaría escribir cosas nunca dichas con palabras nunca usadas, pero todo ha sido dicho, todo ha sido contado. Y eso escribía hacia 5.000 años. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tenía estos sueños cuando empezaba a escribir, pesadillas, que el escritor dice: jo, está todo escrito, todo está contado. Sin embargo, el verdadero escritor como se asoma como por una rendija que increíblemente es solo suya, como si estuviese cuando el niño mira por ojo la cerradura y no sabe bien lo que ve, y esa es la gracia. El escritor verdadero la ve desde un punto de vista que nadie lo ha visto antes, y al tener ese punto de vista se lo regala a todos sus lectores, porque lo que tenemos que hacer es regalarle a la gente un pedazo de vida palpitante a la que nunca hubiera tenido acceso, digamos. Hay que eso. Oye, Eugenia, antes citaste el cuento de Demetrio, el de Quiero ver el mar. También es un cuento muy Los emocionante. santos inocentes, Sí, es que te iba a decir, a mí me recordó muchísimo a Delibes, porque yo estaba viendo Los Santos Inocentes. Ahí... Sí, pero lo condensó mucho más. De hecho, estaba yo ahora que quiero dirigir cine, es mucho más filmable en película porque está condensadísimo y con algo tan simbólico como lo del mar, ¿no? Es la Milana, ¿no? De Los Santos Inocentes. El mar es la Milana. Pero como el mar es una metáfora tan poderosa, fíjate que me gusta más el Demetrio que me gusta, aunque él hace con el ave. Es un cuento también maravilloso, aunque cruel, pero como la vida. Un poco cruel, aunque bueno, consigue su objetivo él. Aunque sea muy penal. Bueno, es un cuento. Habláis de Los Santos Inocentes. La verdad es que me llama la atención que pues yo en ningún coincidido las momento... dos. Hombre, yo vi claramente Los Santos Inocentes cuando estaba leyendo eso. Bueno, será subconsciente también. No, pero si yo es una gran creyente, fíjate que soy una gran creyente de que las historias están ahí. Miguel Ángel decía que él no esculpía, que él veía la piedra y que le quitaba lo que sobraba, que la estatua ya estaba ahí. Pues las historias buenas ya están ahí. Lo que pasa es que tú te conviertes en un medium. Tú primero tienes que leer un montón, escribir durante horas, tirar, y luego esos momentos de trance, de inspiración, lo que estás haciendo es que te dictan. Y como os digo, cuando uno escribe así, todo lo que escribe o ya ha sucedido, o está sucediendo, o va a suceder. Y a mí me ha compensado de escribir, estoy acordándome un cuento mío, que la noche de la Candelaria, que presentándolo y tal, pues yo me lo había inventado de cabo a rabo. Y me vino la gente a la que le había pasado, además le había pasado también a un abuelo, porque es una historia que es como la guerra civil, y me contaban que cómo podía saber yo detalles de cómo era la ventana y tal. Digo, yo no sabía nada y estoy escribiendo, yo como veía las ventanas las conté. Entonces, varias historias me han pasado y me da un escalofrío que según estaba presentando me acuerdo que yo fui en un pueblo de Córdoba, me vinieron los protagonistas, ¿no? Entonces hay un inconsciente colectivo
Y eso, cuando tienes esta cosa de Puertas del Infierno, significa que la literatura verdadera va mucho más allá del comercio, mucho más allá del entretenimiento. La literatura verdadera te ayuda a vivir. Y por eso decía Juan Ramón Jiménez, a la inmensa minoría siempre, que por cierto aquí es bastante mayoritaria. Pero muy selecta. ¿La inmensa minoría tendría alguna palabra, alguna pregunta que quería hacer a Luis? ¿O Bueno, eso tan mítico de esto no es una pregunta, es una reflexión? Sí, sí. Perdona. Yo lo que creo que en todas las historias hay una denuncia social. En todas. No solamente en una. No solamente las pajaritas. No, esa es muy Sí, clara, sí, pero sí, creo que sí. en todo hay una En denuncia. todas. Sí, sí. Y lo que más me ha gustado, porque sabes que a mí el cine me encanta, y esto lo sabemos a ti también, es la del Roxy, y la otra, la historia de esa mujer que el día tal aparece. Esa me ha encantado. La encuentro tan cinematográfica. Es muy cinematográfico. Totalmente. Y en cuanto a Eugenia, no siempre una novela, cuando se ha llevado al cine, ha sido mala. Hay una novela no muy buena de Colette que se llama Bonjour, Tristeza. La película es superior a la novela. Sí, pero me has entendido mal. Muchas veces la Porque película es superior era muy cortito la historia. En cambio, la película la desarrolla mucho más todos los personajes. Sí. Estoy muy de acuerdo. ¿Cómo te llamas? Bonjour, Tristeza. Buenos No, días. no, tú. No, tú. José. José, estoy muy de acuerdo. Quizá no se me ha entendido bien. Yo no decía que la película es inferior a la novela. Decía que si primero leemos el libro, luego no nos suele gustar la película y al Por revés sí. supuesto. Pero normalmente yo que di esta clase de adaptación de novela a cine, hay un tema que es muy difícil adaptar una novela buena. Cuanto más buena la novela, más difícil la adaptación. Y normalmente grandes películas son de novelas medianas. Y películas que han sido superiores a la novela hay muchas. Estaba pensando en El cartero de Neruda, que la película es Sí. maravillosa, mucho más que el libro. Sí. Hay la misma como Blade Runner, o sea, sueñan los androides como ovejas eléctricas. Es muy superior la película. Es muy difícil que una muy buena novela con toda su complejidad se adapte al cine, hasta el punto que para hacer de una buena cosa literaria una buena película, lo indicado es el cuento. Yo cuando leía, porque el cuento sí te da esta posibilidad de que luego en el cine en 1 hora y media lo puedes adaptar. Entonces, no se me ha entendido bien. Lo que dije es como la diferencia entre el leer que tú diriges Sí. y leer algo que te hayan dicho. Pero no decía para nada que es superior la forma literaria. Hay muchas, lo que tú has dicho es tan verdad que hay múltiples ejemplos. Mira, te voy a dar otra, lo que pasa que aquí no está el autor, ¿verdad? Que lo conozco. Celda 211, pues la novela es horrible, la película es muy buena, porque ¿qué pasa? A veces novelas malas, porque están mal el estilo, la estructura, tienen una historia buena dentro. Entonces, en cambio, la novela para mí la novela tiene que ser como una voz que sientas que te la susurran al oído, como que han escrito solo para ti. En cambio, la película, pues el argumento es muy importante. Hay novelas maravillosas, fíjate, pues que no tienen argumento. Entonces, para nada, muchas buenas películas se han hecho de malas novelas. Al contrario, no. Lo que no se pueden hacer las buenas películas es de un mal guión. Ya, sí, Pero por de una supuesto, mala novela, estamos de sí. acuerdo. Psicosis es un caso de una novela que no era nada, Exactamente. y es una película que la he visto 20 veces y cada vez le encuentro algo. Sí, me Cada encanta vez le porque es encuentro algo. maravillosa. Siempre hay algún detalle que digo, pero esto se me escapó, ¿cómo es posible? Psicosis. Claro, pues Y es eso como pasa. si leyera una novela, porque yo hay novelas que las vuelvo a leer. Una es la de Memorias de Adriano, que cuando la leí la primera vez no conocía los lugares. La segunda ya conocía algo y la tercera ya había estado en todos los sitios donde... Entonces, la lectura que le hacía yo a esa novela era diferente a la primera, porque ya la estaba viviendo, yo he estado aquí, ya sé lo que me está diciendo, y ya me lo imagino, no sé. Eso me gusta mucho, José, porque toda la literatura es interactiva, porque yo digo, el lector es el que pone parte pone en los silencios. Entonces, por eso son 3 novelas distintas. Tú lees la misma novela en distintos momentos de tu vida. Luego has hecho una cosa muy importante, que para mí los libros importantes no son los que leo una vez, son los que vuelvo.
Yo tengo un defecto terrible, pero bueno, os puedo caer mal, que es que cuando el libro no está bien escrito, yo me canso enseguida. Entonces mi familia dicen, pero esto lo terminaste, como el de Luis, está buenísimo. Pero en cambio los que me gustan mucho los leo una y otra vez, y también las películas, porque es como los lugares, es igual que los lugares que uno visita. Lo importante son los libros a los que uno quiere volver, las películas que no quiere volver a ver. Menos en la vida real, que no se puede volver al mismo sitio donde fuiste feliz. Bueno, eso es un mito también. No, eso a cada cual. No, ocurre que eso al gusto. Volver puedes, lo que pasa es que sí que debe ser al mismo. Eso al gusto, que por cierto, hablando de esto, Perdona que me he ido yo por hablando de todo esto, están adaptando, bueno, van a salir ahora 100 años de soledad y Pedro Páramo. Madre mía. Que vaya miedo que mete eso por la cabeza. Este hombre tan guapo de la primera fila tiene una pregunta. Luis, aún no has contestado al tema de que si hay tema social en tus cuentos. Creo que estaba preguntando. Claro que lo hay, No, a ver, nos conocimos ellos. No, el cuento del primero, que es el de la mina. Primero, El de la ola mismo es un cuento social también, es un cuento de desarraigo. En todo hay un punto de la... Sí, todos No, tienen pero un todo. componente social, de Era por eso que denuncia. decía que hablando de esa denuncia social cervantina, que la Sí, claro que sí, en todos ellos. Yo dejo la palabra a otro. decía el caballero guapo. Nada, yo quería preguntar cómo se te ocurren las historias, cuál es el origen, si son todo anécdotas personales como el de la iglesia y los números, o si son, bueno, yo qué sé, fogonazos. Son fogonazos. Pero claro, son fogonazos, pero no se parece nada. Ya no digo el cuento, a lo que quería ser el fogonazo, sino el inicio del relato. No se parece nada porque el fogonazo da la idea. Y escribes unas frases o escribes un texto, pero luego no se parece ese texto. A lo mejor te quedas con la idea y descartas todos los que... Son fogonazos, generalmente. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Añadir algo? ¿Contar algo? Eugenia, ¿tú quieres rematar algo? Que se remate, yo creo que Luis tiene que rematar. Yo, No, rematar. que se remate yo, porque no, debe ser Luis, pero que lo he hecho muchas veces, probablemente emocionante estar en una ciudad tan literaria como Oviedo y en un evento tan literario porque tiene el sentido de la palabra, porque la palabra literatura a veces aleja a la gente y sin embargo las historias son las que hacen posible la vida. Así como decía antes de la música, muchas gracias por dejar que nuestra música sea para vosotros hoy aquí en Oviedo. Y en Rusia los actores aplauden al público, deberíamos aplaudir al público y debemos aplaudir a Luis.